Octava sesión, octava merienda cena con Ad Absurdum. Hoy no solo con Ad Absurdum, tenemos una invitada de excepción. Tenemos a la persona que está al frente de uno de esos blogs, twitters, un poco de todo, que seguimos desde hace más tiempo. Yo creo que es de los primigenios que empezamos a relacionar nosotros con ello, que es Las Hojas del Bosque. En Eso cualquier caso, es. hola, hola. Hola, Lucía. Voy presentando, como siempre, poco a poco. Tenemos desde la huerta del Segura a Isaac, Hola, ¿qué tal? con su acostumbrada camiseta de fútbol. Yo sí, yo mientras siga disponiendo de equipamiento, iré tirando de ese pequeño reto que hicimos desde el primer día. De todas formas, animo a la gente que si quieres regalarme algún tipo de camiseta o de chaqueta o lo que sea, Madre mía, ¿eh? yo Un desde aquí coche para Ponce. hago un llamamiento Te al has público. acostumbrado a esto de Twitch, ¿eh? Sí, sí, no, ya pues yo lo tengo. Menos del Real Madrid y del Fútbol Club Cartagena, acepto de cualquier equipo de calidad. Así que puede No ser una vale camiseta. censurar, Isaac. Bueno, tenemos coronado por una máscara que parece un poco su sombrerito gracioso a David desde el centro de la mismísima ciudad de Murcia. Del centro, más céntrico no se puede. Más céntrico, bueno, la puerta de la catedral, o sea, es que al final... Que Pero está aquí a 3 minutos. está a 3 minutos, eso es cierto. Y desde un pueblecito de Toledo, de cuyo nombre no nos queremos acordar porque no me acuerdo, porque me lo ha dicho, pero la verdad es que no me acuerdo. Pero tampoco queremos divulgarlo, queremos quedarnos con que es la provincia de Toledo. Tenemos a Lucía con nosotros. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, aquí un día dando un pasito más hacia la locura. Sí, por ahora nos mantenemos un poco todos cuerdos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, dale tú, Isa, échale caña, dale caña al asunto. ¿Empiezo yo? Sí. Vale. Pues yo de lo que iba a hablar hoy, como es el día de la Tierra, tenemos una invitada que trata asuntos vegetales relacionados con la historia. Yo voy a hablar de mi otra merienda de hoy, que eran las zanahorias. Me estoy comiendo una zanahoria aquí en directo también. Para que, Bien yo ricas que están. imaginaos que el primer día me hubiera comido la zanahoria y tuviera que estar todos los días aquí comiendo una zanahoria. No, no, son muy buenas. Son muy buenas. Y la zanahoria tiene una historia curiosa, más que nada, y que nos da también para reflexionar sobre otras especies y sobre otros alimentos que consumimos hoy en día. Pero la zanahoria hoy, icónica y general y tradicionalmente, es naranja. Pero hay que entender que no siempre fue así. De hecho, antiguamente las zanahorias eran moradas. De hecho, hay variedades que se siguen plantando hoy en día que siguen siendo moradas y tienen muchas otras tonalidades, rojizas, anaranjadas, blancas incluso. Y algunas siguen coexistiendo hoy en día. Pasa que generalizadamente pues tenemos esta ya de forma, digamos, icónica metida en el cerebro, la zanahoria naranja. Las zanahorias vienen del antiguo, iba a decir Persia, yo no sé si tengo que decir Persia, no, Irán, si no las plumas, un saludo a las plumas, vienen de Irán, como todos los alimentos, que tú te pones a buscar cualquier origen de un alimento y todos vienen de Asia. Todos, Es decir, increíble. todos vienen de Asia o a partir de 1492 que de América. Por cierto, Pero el kiwi también viene de Asia. todo. Otro día podemos hablar de la historia del kiwi, que es muy chula. Sí. Todo viene, yo creo, analizando un poco la historia de los alimentos, dice que no había ningún alimento, digamos, endémico de Europa. O de, porque todo es exportado de Asia, ¿no? Ex Oriente Lux. Y una de ellas, pues, es la zanahoria. Y hasta el siglo XVII, la zanahoria era, digamos, de esas tonalidades como digo histórico, tonalidades moradas, rojizas, blancas. Y yo pensaba que era falso lo de que habían sido naranjas por la selección, no selección genética, sino selección natural tampoco es, como lo llamamos, la selección hecha por el hombre, por el propio ser humano, para canalizar un poco las distintas variedades que queremos prolongar nosotros en nuestro mercado, en nuestra vida cotidiana. A raíz del siglo XVII, a raíz de un homenaje, digamos, de los agricultores holandeses en la casa de Orange, que es la casa real holandesa. Y digamos que se perpetuó, digamos, como ya no solo como
la reverencia es a la Casa Real, sino ya como estéticamente, al ser de un color más llamativo, más También mucho te más digo vistoso. que es verdad que te llama, o a lo mejor porque estamos acostumbrados, pero te llama más a la alimentación que la cosa esa lila. Mm. Entonces, es que los cambios en los alimentos de hoy en día, si los analizamos, van también mucho a cuidar la estética del propio alimento. Es decir, las manzanas no eran como hoy igual de gordas, igual de jugosas, eran mucho más pequeñitas y más arrugadas. Los plátanos, un plátano silvestre, es una cosa mucho más pequeña, no tan amarilla, con un color así maduro, llamativo y con muchas pepitas. Es decir, pero eso hasta hace 100, 150 años. Es decir, eso ha cambiado en los últimos años, fruto de pues de la sociedad, digamos, de consumo en la que vivimos, en la que cuidamos los pequeños detalles, en la que si vemos un tomate un poco más feo en el supermercado no lo cogemos porque está perfectamente bueno. Pero pues, tenemos esa mentalidad de perfección y de cuidar los detalles. Y una de esas especies ha sido la zanahoria. Y ha pasado lo mismo también con la domesticación de los animales. Entonces, pensemos, yo sé, los perros. Los perros no es un animal que existe en la naturaleza, ¿vale? Perros son lobos. Que yo pienso en los pobres perros hoy en día y digo, para lo que habéis quedado, lobos. Porque el cambio es, que algunos viven muy bien, pero dices tú, de un chihuahua, de un lobo a un chihuahua hay un paso, hay un salto importante y no sé si los seres humanos en ese sentido, el otro día hablamos de maltrato animal, también somos un poco culpables de generar ese tipo de animales que nos parecen entrañables, pero tiene un trasfondo un poco perverso también. Recordad, los perros, cuanto de más raza, peor. Porque al Sí, final eso lleva a problemas de Austria. Exactamente, las razas de perros son como las casas reales, es decir, conviene airear genéticamente su sistema, sí. porque sus ramas, porque si no colapsan. Que no se reproduzcan entre hermanos, por favor. Exacto. Exactamente, con que no se reproduzca entre familiares vamos sobrar, pero bueno. Estoy buscando porque hay una serie de pinturas, creo que son del siglo XVIII, si no recuerdo mal, porque son muy barrocas, en las que se ven bodegones con frutas de época e incluso alguna persona con algún tipo de fijación con las frutas, que no me acuerdo ahora mismo del nombre del autor, a ver si alguien se acuerda en el chat, llegó a hacer cuadros con los distintos tipos de naranjas y distintos tipos de, pues, cambiando de fruta que Clara Peters existían en la tenía época. varios de esos, ¿no? ¿Perdón? Clara Peters tenía varios de esos. Clara Peters, voy a probar. ¿No es Archimboldo o algo así? Archimboldo es el que hacía. O sea, La Es el que Clara, utiliza los vegetales para construir sí, retratos y todo eso, ¿no? lo que yo busco es uno que hacía como si fuera biología pura y dura. O sea, te mostraba Que los tipologías. cataloga así de forma tipológica, ¿no? Sí. Los va poniendo en la mesa y Sí. las distintas variedades de tomates, de zanahoria y todo eso. Que se puede ver. Es que encontré alguno. Mira, por ejemplo, pongo uno que en una. Pero esto es un bodegón random, vaya. Lo pongo por aquí. Enseña unas sandías por aquí. Y claro, las sandías pues no son como las del súper, vaya. Entonces. Se pueden ver en fuentes pictóricas ese tipo de frutas. Si encuentro al tipo, lo enseño. Si no, pues nada. En el chat. Bueno, un par de curiosidades más de la zanahoria. La zanahoria, lo que le da el color este naranja es que contiene betacaroteno. Que los betacarotenos son muy buenos porque son, digamos, la protovitamina A, lo que después se convierte va a hacer que genere vitamina A, que, como se ha dicho, pues muy buena para la vista y todo ese tipo de cosas. Ahora, no nos flipemos tampoco porque no es que son buenas las naranjas, las naranjas y en realidad cualquier alimento que contenga betacaroteno, es decir, cualquier alimento, digamos, rojizo, anaranjado, suele contener ese tipo de, esa sustancia. Y bueno, es curiosidad, si alguien quiere tomar mucho de esa sustancia porque es buena para la vista y para broncearse, etcétera, uno de los que está en el top 3 es el aceite de colza. El aceite. No, perdón, el aceite de palma, perdón. Ah, vale, vale. Un episodio también pasado en nuestra historia, mejor no rememorarlo. Sí. El aceite de palma. Porque, bueno, pues lo mismo, si queremos seguir contribuyendo a destruir el planeta y al mismo tiempo, pues, seguir teniendo vitamina A, pues ya sabéis lo que no todo es malo en el aceite de palma. Muchísimas gracias, Picture, por esa suscripción tan jugosa. Muchas gracias. Perdón por cortar, pero me gustaría ir, cuando tengamos alguna suscripción, ir señalándolo. Sigo sin encontrarlo. Han propuesto que sea Meléndez en el chat, pero creo que no lo es.
es que me da mucha rabia porque son Belén cuadros... también tiene bodegones, pero son más desordenados, no son Sí. eso que tú dices. Exacto. Y me da mucha rabia porque además hay muchas entradas por toda la red y ahora mismo no caigo en el nombre de... En fin, de la persona que lo pintó. A ver si en algún... Zurbarán también lo hace muy ordenaditos, pero no con un fin, digamos, biológico, botánico. Ya. Pues nada. También como curiosidad, digamos, como curiosidad lingüística, la palabra zanahoria viene, como tantas que utilizamos en español, del árabe. Y es curioso, porque aquí en Murcia, que tenemos un montón de arabismos, precisamente aquí utilizamos la raíz latina. No sé, yo he oído aquí en la huerta, así la gente más mayor y eso en los viajes así de la huerta, decir, llamar a la zanahoria escarlote. Victoria. La raíz latina. Sigue comentando. De hecho, la especie se llama Daucus carota. Pone en inglés carrot, etc. Y aquí yo le he oído mencionar como carlota. Pero la palabra zanahoria viene del árabe, y viene del árabe safunaria. Safunaria, que a su vez viene del griego, que es Staphyline agria. Que Staphyline, como de estafilococos, estafilo es como una especie de racimo o de cualquier cosa de tubérculo que agarras y agria, pues de agar del campo. Es decir, racimo de campo. Es decir, una cosa, las construcciones estas griegas que a veces son tan que claro, nosotros oímos una palabra griega y suena súper chula, pero luego tiene una construcción súper básica en griego. Bueno, suena súper chula o suena de enfermedad. Pues una enfermedad. Sí, he pillado esta filine. Lo he encontrado. Así que te puedo hacer el support en imagen. Vale, el señor se llama Bartolomeo Bimbi y fue un florentino, pintor de... uno de sus patrones fue Cosimo III, Gran Duque de la Toscana. Bien, pongo por ejemplo su cuadro en el que aparecen pues limones. Puedo poner también el cuadro en el que aparecen... Bueno, puedo hacer un poco de zoom, ¿vale? Para que veamos distintas... Bueno, esto de aquí, esto es muy fantasía, ¿vale? Yo no sé qué será esto, pero supongo que será algún tipo de limón extraño. En fin, algunos son más lo que entendemos por limón y otro parece, pues, la mano de Dios, yo qué sé. No sé qué es esto. No, ojo que lo que acabas de señalar es una especie que es típica de Lorca. Ah, pues la mano de Dios de Lorca. Aquí va naranjas, ¿vale? Este sería citrus, que también hay alguna un poco fantasía, ¿vale? Aunque, bueno, por ejemplo, aquí estas parecen un poco a limonadas, ¿vale? Pero lo estás compartiendo en pantalla y yo no veo nada. ¿Cómo que no? Sí, en Twitch. Yo lo pongo siempre en mi ordenador. Vale. Lo dejo para que lo veas. Y bueno, Bartolomeo Bimbi tiene, pues en fin, de este tipo de cuadros. Claro, esto da para hablar de un tema, es decir, de cómo sirven las pinturas y las representaciones antiguas de alimentos para intentar conocer tanto los hábitos alimenticios de la gente en la antigüedad, como intentar rescatar alguna especie que está extinta o está en peligro de extinción y rastrear un poco los orígenes de esas especies de alimentos. Os dejamos bueno, es como Bimbo, pero con I al final, ¿vale? Y es Bartolomeo, o sea que es fácil de buscar. Entonces, no lo pongo porque es relativamente sencillo de encontrarlo. Tiene más, tiene también de uvas y otro tipo de cosas. Básicamente, ojo, y aquí estamos hablando de fuentes pictóricas. Hay fuentes de todo tipo. Ahora mismo diría Laura, ¿veis cómo la historia del arte sirve para muchas cosas? Pero luego la gente dice que no es bonita, ¿no? Sirve para más cosas. Bueno, pues... Y nada más, respecto a las zanahorias, pues ahondar también en el tema de que el tópico de que mejoran tantísimo la vista, que es verdad que contienen, como digo, betacarotenos que son buenos, pero que no te convierten en alguien con una visión prodigiosa, que proviene de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esa pregunta, de hacer un poco de bully, de nuevo, de nuestro libro, Diccionario Histórico de Dudas o El pene perdido de Napoleón, tenemos una pregunta en la que hablamos de eso. Porque claro, los alemanes, durante la Segunda Guerra Mundial, en el bombardeo de Londres, todo a oscuras, los británicos ya habían descubierto el radar y empezaron a cargarse muchos alemanes. Y la gente dijo, ¿pero cómo pueden hacer esto? Pero no adelantes todo, Isaac. No, ya está, lo dejo ahí. Bueno, un triunfo más de la propaganda, como suele decirse en este caso. Bien, pues la verdad que muy chulo. Te ha faltado Bimbi, que te lo he tenido que buscar yo. Bimbi. Bien, Bimbi. Como Bimba, pero
Como Bambi. O como Bambi. Bueno, pues alrededor de eso podéis jugar y al final lo encontraréis. ¿Cómo seguimos? David, ¿te tiras o me tiro? Pues si quieres me tiro, Pues tírate. pero muy rápidamente. Venga, Porque lo que os propongo es hacer como una especie de concurso. a A ver. ver qué os parece. Para ello, voy a desaparecer otra vez y voy a compartir pantalla. Ya sabéis que a mí me gusta un poco aparecer en los sitios. Así que os muestro aquí. ¿Se ve? Yo sí, pero en el canal... Sí, se ve, se ve. Bien. La merienda cena de los idiotas. Todos sabéis lo que es la cena de los idiotas, ¿no? Pues a lo mejor alguien no lo sabe, cuéntalo. A lo mejor ese alguien eres tú. Vale, puedo confesar que no la he visto. Una vez me la puse un rato, pero no la terminé por cuestiones de la vida, pero sí sé lo que es. Vale, es una obra de teatro, después se hizo la película, se han hecho varias versiones de la película, la más famosa es una francesa, y consiste en invitar a idiotas a una cena y, o sea, la gente que participa en la cena se lleva a un invitado al que consideran idiota y se hace como una especie de concurso por ver quién ha llevado al más idiota. Gana el que se ha llevado al más idiota. Tú apadrinas un idiota, ¿no? Sí, sí. Y después ya gana el que haya conseguido al mayor idiota. Yo voy a presentar a 4 personajes que hicieron cosas muy idiotas a lo largo de la historia. Y luego por el chat y vosotros también pronunciando, pues elegiremos quién es el más idiota. ¿Vale? Pero como hoy es el Día de la Tierra y tenemos a Hojas del Bosque con nosotros, he elegido un tema concreto para ambientar todo esto y es el hombre y la tierra. Oh. El hombre y la tierra porque los 4 personajes que os voy a presentar hicieron auténticas barbaridades relacionadas con la naturaleza. ¿Vale? Qué bien, ¿eh? Sí. Qué buena tarde se nos va a quedar. ¿Para quién no? ¿Quién no ha hecho...? Como los nombres son muy raros y de hecho del primero ni siquiera conocemos el nombre, le he asignado personajes de los Simpsons. Para que luego sea más fácil de Eso recordar. me gusta. Entonces, empecemos por el primero. El conductor borracho. El conductor borracho... Sí. El conductor borracho es un personaje que ya conocemos porque estuvimos hablando de él en una charla que dimos. Para ello tenemos que hablar de ese árbol. Ah, ostras, sí, qué bueno. El árbol de Teneré o árbol de Tenere, según donde lo busquéis, fue durante mucho tiempo el árbol más aislado del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú hacías una circunferencia de 400 kilómetros a su alrededor, no había ningún otro árbol. Ese árbol estaba completamente solo. Era una acacia y estaba en Níger. Y estoy hablando en pasado porque un señor, un conductor, que iba conduciendo por allí, por el medio del desierto con su camión, se estrelló contra el árbol. Ojo, 400 kilómetros a la redonda y no había nada y se estrelló contra el árbol. ¿Cómo que no hay nada? Ahí veo como un saliente pequeñito. Hay un merendero porque dijeron, coño, para un árbol que tenemos vamos a poner un merendero al lado. Sí, al lado que no le llega prácticamente. No llega ni a sombra. Iba a hacer un sitio muy cruel sobre merienda, Níger y escasez de alimentos, pero no voy a hacer. Dice Aina Serice que además pasó 2 veces. Eso ya no lo sabía yo. Hoy en día hay un monumento que recuerda al árbol, pero el árbol ya no está. Vale, ese sería el primer candidato, recordadlo. Conductor borracho. Vale. Segundo, rico excéntrico. Os presento a Thomas Austin. ¿Os suena? Austin, Texas. No me suena. Vale, él no os suena por su nombre, pero sí que conocéis lo que hizo. ¿Vale? Thomas Austin era un rico, un hombre británico que se fue a vivir a Australia e intentó reproducir allí una finca típica británica en el clima australiano. Entonces empezó a introducir plantas que se traía de Reino Unido y la clave está en 1859 cuando pidió que le mandasen una partida de 24 conejos. De hecho, ya sabéis de lo que estamos hablando. Picture se ha adelantado y ha dicho el de los conejos. 24 conejos que se trajo. Ojo que eso fue en 1859. En 1861 ya escribió una carta presumiendo de que los tenía a miles. ¿Vale? Claro. En 1920 ya se calcula que había 10.000 millones de conejos en Australia.
con el daño que eso hace y sabéis que hoy en día la valla más grande del mundo está en Australia precisamente para evitar que pasen los conejos. Y dingos. Ojo que creo que ¿cómo era? La dingo no sé cuántos, pero sí, sí, sí. La valla más larga. Dice concretamente, por cierto, están echando las culpas al siglo XIX en el chat. Tenéis toda la razón del mundo, lo siento, Daniel. Que además Daniel ha dicho, parece un señor del siglo XIX. Pero daros un poco de tregua, no le dejáis a Daniel un poquito de tregua. No le damos tregua porque algún día vendrá aquí y entonces ya se defenderá él. Claro, claro. Esto es muestra de lo frágil que es la naturaleza, porque siempre decimos, no, la naturaleza es muy poderosa, no, la naturaleza es frágil. La naturaleza ve un conejo en un ecosistema que no es el suyo y se va a tomar por culo. Bueno, aquí os presento a Warwick Esteban Kerr, más conocido a partir de ahora como el hombre abeja. Este hombre era un científico, ingeniero, biólogo, era muchas cosas, e intentó crear una especie de super abeja. Él es brasileño, era brasileño, trabajaba en Brasil y se le ocurrió mezclar las abejas europeas con las abejas africanas para crear esa especie de abeja más grande, más fuerte, más resistente digamos, al medio brasileño. ¿Qué pasó? Que mientras estaba haciendo sus experimentos... Se conoce como abejas africanizadas. Sí. Estaba haciendo sus experimentos en un laboratorio de Brasil y un mal día, que lo tiene cualquiera, se le escaparon 26 abejas. Y no 26 abejas cualquiera, 26 abejas reinas. Joder. 26 reinas. Claro, las pobres llevaban mucho tiempo encerradas, empezaron a aparearse como conejos, en este caso. ¿Y qué hicieron? Que se apareaban con cualquier tipo de abeja, cualquiera que encontrasen. Y lograron reproducirse con todas, de forma que este señor, el hombre abeja, no creó una especie de abeja, sino un montón de especies de abejas distintas. ¿Vale? Pero ninguna de ellas era la que él quería, la más resistente, la más fuerte. Y más, de hecho, las picaduras de esas nuevas abejas eran más suaves, más débiles que las de las abejas comunes. O sea, que no consiguió lo que se había propuesto y creó un montón de especies de abejas. Pero eso sí, mucho más agresivas. Se considera, hoy en día, se cree que esas abejas que él creó, por accidente, pican 30 veces más que las abejas comunes. Qué bien. Qué divertido. La abeja es kamikaze. ¿Este señor sigue vivo? Creo que no. Lo digo porque también con el problema que hay hoy en día con las abejas en el mundo, a lo mejor sí que necesitamos a gente como él. Sí. Quiero decir, a lo mejor era un pionero. Él intentó hacer lo contrario a lo que estamos haciendo hoy. Claro. Sí, claro. Ya, es como Parque Jurásico mal. Sí. Bueno, como Parque Jurásico, realmente. Como Parque Jurásico. Sí, bueno, sí. Vale. Este señor y el anterior, que sepáis que son científicos muy reputados, ¿eh? Pregunta a Naister si murió por una picadura de abeja y que por favor dile que sí. Pues yo pensaba que sí porque me he leído un artículo en inglés, pero después me he dado cuenta de que lo había entendido mal. Ah, vale. Pero no. Pero es porque todo el rato querías pensar que eso fuese así. Sí, ya sí, iba condicionado. Y os presento ya al último candidato. Eugene Schieffelin. Este hombre... Slytherin. Schieffelin, lo vamos a titular El loco de los pájaros. Este hombre formaba parte de una especie de moda que hubo a finales del siglo XIX, otra vez del siglo XIX, que eran las asociaciones de aclimatación, que consistían en hacer una cosa que hoy en día nos parece una locura, pero que en aquella época estaba muy de moda, que era traer especies vegetales, animales y demás a climas que no eran los suyos para que se adaptasen. ¿Vale? Este hombre se propuso hacer eso, él vivía en Estados Unidos y se propuso hacerlo con especies europeas, concretamente especies británicas y más concretamente con especies que apareciesen en los libros de Shakespeare, en las obras de Shakespeare. Era un fanático de la obra de Shakespeare y dijo, cualquier especie que aparezca nombrada, yo la voy a introducir. Al principio le salió fatal porque las alondras, los pardillos, los tordos, todas esas especies se murieron, no llegaron a adaptarse. Hasta que en 1890 soltó 60 estorninos en Central Park, en medio de Nueva York. Vale. A esos 60 le añadió después 40, ya tenemos 100. Estamos 100 estorninos. Suena un poco a cotorra en Madrid, ¿no? Sí. Vale. Cuando llegó el invierno, por cierto, él lo dijo, él quería introducir todas las especies que apareciesen citadas en obras de Shakespeare, que sepáis que el estornino solo aparece nombrado una vez.
Suficiente. Solo una. En toda la obra de Shakespeare, solo una. Vale, pues este hombre consiguió lo que nadie esperaba porque todo el mundo pensaba que no iban a sobrevivir al invierno de Nueva York, pero se refugiaron durante el invierno en el Museo de Historia Natural. Ojo a la ironía. Sí, sí. Se refugiaron allí, sobrevivieron y en apenas 2 décadas ya había estorninos en California. Él lo soltó en Nueva York y 2 décadas después ya había en California. Y diréis, bueno, pues no pasa nada, tampoco son dañinos los estorninos. Hoy en día se calcula que causan cientos de millones de dólares de pérdidas a la agricultura de Estados Unidos y en 1960 10.000 estorninos llegaron a derribar un avión con 62 pasajeros dentro que murieron todos. Ay, Los eso 62 iba a decir que no le pasó absolutamente nada. No sé si es brujería o qué, pero hoy me han pasado esto en Texas. No sé si lo habrá visto alguien del canal, pero Ah, sí. no sé si, ojo, no sé si es un fake, si es mentira, no sé lo que es, pero yo lo pongo porque está guay, ¿vale? Pongo un momento esto, te tapo el esto y pongo el vídeo de que se supone que esto es en Texas, pues o ayer o hoy. Podéis darle un ojo en el canal. Pues nada, unos cuantos pajarillos. Qué buen rollo, Puede que sean estorninos, de hecho. Porque Dice Marta que no lo son, pero me da igual que no sean estorninos, quiero decir que hay muchos pájaros. Y me resulta gracioso. pero es que, claro, los estorninos forman una banda, pues eso, de estorninos gigantescas. Entonces, si podéis ver vídeos también de estorninos volando y hacen una forma así súper, no sé cómo decirlo, hipnótica. Sí, son las de los anuncios de coche. Exacto. Vale, pues ya solo nos queda elegir al ganador. ¿Qué nos parece el más idiota de todos? Claro, Os pongo ahí a los es 4. que al ser la película, la pregunta el más idiota, Claro, está complicado, ¿eh? hombre, a mí me ganan un poco entre el conductor borracho y el rico excéntrico. Quizá elegiría el rico por aquello de Kill the Rich, pero Yo tengo claro que el conductor. Quizá a lo mejor no es el más idiota, porque es un poco pero macho. Es que es tan poético. es que es muy bonita Sí, esa sí, también, sí, ¿eh? sí. Es tan. Que Níger, que a lo mejor era el único árbol que había en Níger, cojones. Y se lo cargó. Es que. Es verdad, a ver. En el chat ya hay gente votando, entonces más o menos ir comentando a quién votaríais vosotros. Y nosotros vamos diciendo. Yo me quedo Parece con que el se rico. decantan por el 1 y el 4. Sí, la gente va por 1 y 4, pero yo me preferencia. quedo el 2. Yo me quedo al señor Barnes. También El hay más una cosa. sonado, el más sonado yo Yo- creo que es el 2, el número 2. Sí, sí. Pero De no, la todas gente. formas, el Nada, el 1. continente australiano se cobró lo de. Se cobró lo de que le introdujera una especie invasora, porque luego aquí tenemos una plaga de eucalipto. Sí. Sobre todo en el norte de España. Australia dijo, sí, pues ahora. Bueno, toma, esa Europa. creo que empezó antes, ¿eh? Que la de conejo. Nada, no hay discusión ninguna. El 1 ha ganado, pero vamos, Sí, ha arrasado, ha ha arrasado. arrasado. Pese a Sí, que el sí. tuyo intenta meter el 4 otra vez. Ortuño ha puesto el 4 para ir contra el continente seguro. Y además matiza Aina se dice, el único cuyas acciones tenían consecuencias malas, fáciles de prever. Ahí tiene razón, quizá. Ahí eso ahí gana. Pues nada, pues elegimos como ganador al número 1, el conductor borracho anónimo, porque no tenemos el nombre. Las periodistas del momento no publicaron su nombre, por respeto. Por Así respeto. Por respeto, para Por que respeto. no le pegaran después. Ahora algo que le jodan, ¿no? Que Exacto. Pues nada, esa es la historia de hoy. esa es la historia de hoy. Pues la verdad que muy bien, muy bien. Magnífica. Vale, pues voy a continuar yo. No es tan divertida la mía, así que estoy hasta por saltarla, pero bueno. Voy a continuar. Eso sí, es rápida y no hay sangre. O no hay mucha sangre. De animales ninguna. Y termina Lucía. Bien. Lo mío empieza con una pregunta. Y es. ¿Qué es la autocefalía? Esa es la pregunta. ¿Vosotros lo sabéis? ¿Autocefalía o autocefalia? Autocefalía. Porque tiene tilde, o sea que la I va acentuada. En el chat también podéis responder. De todas formas, lo responderé rápidamente. Porque por aquí no hay mucho. Pero no suena de ningún lugar. No.
Muy bien, ya está, ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Exacto. Voy a leer lo de Marta porque me parece más acertado. Son mierdas ortodoxas. Con lo cual, volvemos. Sí. Ya, ahora se suena. Volvemos Claro. a la sección curas de Merindacena con Absurdum. Que por qué no vamos a volver a la sección de curas. Hoy no tenemos ningún protagonista exacto. Bueno, tenemos un par, pero bueno. Vale, la autocefalía es la forma de funcionamiento que no la comenté en su momento cuando hablamos del padre Gapón, de la Iglesia Ortodoxa. Allí no hay un papa como tal, digamos que no hay una figura tan preponderante como el papa que mande tanto como el papa. Ahora haré un par de matices. Os acordaréis de que dije que iba a recomendar libros por aquello de que el sector editorial, como tantísimos otros, está sufriendo mucho. Me voy a ahorrar la lectura, porque hubo gente que me criticó por detrás, y no hablo de nadie presente, ojo, pero hubo gente que me apuñaló luego por WhatsApp. Entonces me voy a ahorrar la lectura, pero sí que voy a hacer la recomendación. Hoy recomiendo este libro, ¿vale? Que es de Goran Petrovich y se llama El cerco de la Iglesia de la Santa Salvación, ¿vale? ¿Es la versión del chino de Goran Bregovic? Sí, exacto. Es compañero, es compatriota. Bueno, lo pongo también. Enseño la portada por aquí. Porque también se me quejaron de que, como hace espejo, pues no se ve bien. Y el título también se las trae, ¿vale? Por si alguien quiere echarle un ojo. De la editorial independiente Sexto Piso, que es mexicana, pero también tiene. O sea, también tiene los libros aquí en España. Vale. Comento un poco el asunto. Ese libro es un libro raro de narices y se hace, o sea, es complejo. Entonces prefiero que le echéis un ojo en librería y luego si os interesa lo compráis. Pero tiene un lenguaje como muy preciosista, muy barroco. Y el tío lo petó, el Goran Petrovich lo petó mucho con este libro. Vale. ¿De qué va el libro? Pues de un asedio a ese monasterio. En concreto, ahora veremos el monasterio, pero bueno, ahí se llama, le han puesto la Iglesia de la Santa Salvación, pero es un monasterio más amplio. Bien. Yo voy a hablar de lo que ocurre en ese libro, pero a través de la autocefalía de un lugar. Bien, decía que no hay un papa. Lo que hay es este patriarca de Constantinopla, que es más o menos el primus inter pares. De todas formas, es una figura casi, pues un poco de honorífica, prácticamente. Porque no tiene poder en las autocefalías. Lo que pasa que es verdad que el patriarcado de Constantinopla, digamos que es donde se decide qué nuevas autocefalías se van a crear si procede. Bien, por si a alguien le interesa, el patriarca ecuménico de Constantinopla actual es este señor, que es Bartolomé I. Pues bueno, pues este señor ahí barbudo, típico ortodoxo, con un buen mazo ahí para repartir. Vale. La barba muy cuadrada, ¿eh? Larga, pero... Sí. Como dato curioso, ¿cuántas autocefalías hay? Pues os dejo un mapa, más o menos del reparto, pero básicamente serían 4, 4, 3 y 4. Lo digo rápidamente. Los 4 antiguos patriarcados, que serían Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén. Los 4 patriarcados junior, que eso me hace mucha gracia, que es el búlgaro, el de Georgia, el serbio, el ruso y el rumano. 3 arzobispados autocéfalos, Chipre, Grecia y Albania. Y 4 autocefalías metropolitanas, que serían Polonia, República Checa y Eslovaquia, unido, o sea, Checoslovaquia y Nanutzel, norteamericana y ucraniana. Ojo al asunto. En realidad, la norteamericana hay peleita, porque eso fue una decisión de la iglesia rusa, el darle en los años 60, me parece, o 70, la autocefalía a Estados Unidos. Curiosamente, fijemos en la época. Pero el patriarcado de Constantinopla dice que no. Entonces hay peleita. Y el ucraniano se dio en 2018. Pero son como decenas de niveles administrativos distintos. Pero ojo, uno es autónomo, pero otro es un poquito más autónomo, otro es un arzobispado de no sé qué. Pero un obispo autocéfalo, el de Chipre, el de Grecia, el de Polonia, no tienen que dar respuesta ante nadie. Esa es la clave. Por eso son más independientes que los obispos católicos, etc. Bueno, eso era por comentar un poco por encima lo que viene ahora. Ahora, 1204. ¿Qué pasa en 1204? Cae Constantinopla. ¿Alguna cosa curiosa? Me faltan años ahí. Te faltan años. Entonces, ¿qué caída puede ser? La caidita de La caidita de Roma.
La caidita de Constantinopla. En 1204, los burros de la Cuarta Cruzada toman Constantinopla. Habéis oído bien. La gente que iba se supone que hacia Jerusalén a tomar Tierra Santa en la Cuarta Cruzada, toma Constantinopla, un poco con las trampitas de Venecia, pero bueno, no voy a entrar en eso. Gente se anota a los cruzados. Sí, esos cruzados, en fin, son como poco curioso esa anécdota. Bien. A partir de entonces se forma un mare magnum en ese territorio. Voy a poner los territorios que aparecen justo, más o menos, ¿vale? Hay alguna cosa que no está del todo correcta, pero más o menos en este momento, ¿vale? Este imperio de Nicea sería en realidad el heredero del imperio bizantino, y el latino sería el que forman los cruzados, ¿vale? Sin embargo, ahora, en realidad el que a nosotros nos interesa no es ninguno de esos dos. ¿Cuál nos interesa de aquí? El despotado de Epiro. No, un poco más arriba. Que me encanta, despotado. Nos interesa Serbia. Y aquí vamos a el sultanato de Rum. Ahora hablaremos del sultanato del Rum. Vale. ¿Por qué nos interesa Serbia? En Serbia en ese momento tenemos un principado independiente, ¿vale? Desde hace muy poco tiempo que se han conseguido independizar, pero están buscando consolidar su poder, como el ayatolá. ¿Qué pasa? La familia Nemanjić, no sé muy bien cómo se pronuncia, la verdad es con J, pero bueno. Nemanjić. Hay que aplaudir, ¿eh? Lo digo para que... Son las 8, falta un minuto, Es verdad. Ya, pero aviso, porque esta vez sí que han avisado. Vale, nos quedamos con la familia Nemanjić y aplaudimos enseguida. Aplauso ya. Vale. El otro día no lo decía nadie y hoy lo dice todo el mundo. Vaya. Hombre, es que le amenazamos, coño, un poco. Vale, la familia Nemanjić que está gobernando en Serbia. Y entonces tenemos a dos hermanos, que son Stefan y Sava. Stefan es el que está como dirigente principal y Sava es un monje, que es el hermano pequeño. Pues el hermano pequeño siempre al monasterio. Pero va a ser muy importante. Entonces, Stefan en ese momento es el dirigente de lo que se conoce como Raska. Que no es Raska Piquilandia, es Raska. ¿Qué pasa? Mientras él está ahí con sus cosas de gobierno, el hermano se va al monte Athos, que es este monte donde hay monasterios en Grecia, ortodoxos tal y cual. Con lo cual Serbia la enmarcamos como ortodoxa. Pero lo que le interesa a ellos es consolidar su poder, insisto. Entonces, en ese momento lo que le pasa a Serbia es que depende del arzobispado de Ohrid, que ya no existe, ¿vale? Ahora mismo ese sitio, ese arzobispado no existe. Que está, a su vez, bajo la tutela de Constantinopla. Pero, ¿qué hemos dicho de Constantinopla? Que ahora mismo, caput a la Constantinopla que entendemos como Constantinopla. Vale, ambos hermanos a su manera intentan independizar, consolidar un poco más el territorio, el país. Y entonces, Stefan, mientras le hace la pirula al Papa, Sava le intenta convencer al Imperio de Nicea, que digo, como recordaremos, eran los herederos de Constantinopla, para ver si les dan la autonomía, la autocefalía. Mientras tanto, ellos van poco a poco, por ejemplo, crean esto de aquí, que es el monasterio de Zica, ¿vale? El monasterio de Zica es el que... El del virus. ¿Perdón? El del virus. Está totalmente... No hay ningún virus, no tiene ninguna relación con ningún virus, no hay por qué hablar de virus hoy. Bien, el monasterio de Zica es donde está la iglesia de la Santa Salvación, ¿vale? Que es el lugar principal, el personaje principal, de hecho, del libro. Bien. ¿Qué pasa? En ese sitio será donde cuando Sava consiga convencer al patriarcado de Constantinopla, donde se ponga la sede del patriarcado de Serbia, porque lo consiguen. Perdón, he dicho patriarcado, pero me refiero a la autocefalía. Perdón por decir patriarcado. No. Digo que era la autocefalía. Bien. ¿Qué hace Stefan mientras tanto? Como quiere que lo coronen rey, pero en ese momento no lo es, le come un poco la tostada al Papa. Porque le dice, tú me coronas rey, y así la gente me reconoce como rey, y yo me convierto al catolicismo. Dice, sí,
Ah, buena idea, venga, así tenemos unos católicos más por allí y estos ortodoxos se dejan de rollo. Hay un pequeño movimiento dentro de los curas ortodoxos y el propio hermano de Estefan se va del país, pero Estefan le dice, tranquilízate, no te preocupes, que todo está bien. A Estefan lo coronan rey, ¿vale? Ya tenemos, digamos, un poco ese momento que los serbios pues señalan como ya su independencia definitiva, etcétera. Ya tienen su reinado. Y mientras tanto Saba, eso es en el 1217, y Saba, como sabe que a los de Nicea les viene bien tener apoyo, tener ayuda, pues les dice, mira, me dais la autocefalía y nosotros estamos con vosotros en lugar de con los latinos estos, que era como se llama, el imperio latino, ¿no? Los cruzados. Y entonces así Nicea pues empieza a tejer su red de aliados. Con lo cual tenemos en ese lugar, lo vuelvo a poner para que lo veáis, en este monasterio de Zica tenemos el centro de la autocefalía de Serbia, pero también tenemos el lugar donde se va a coronar el rey de Serbia de manera tradicional. El autor del libro, Goran Petrović, es el bibliotecario de este monasterio, ¿vale? O sea que el tipo además ha tenido acceso ahí 100% a todos los asuntos del monasterio. Hoy en día ya no es la sede de la autocefalía, sino que de hecho poco después, en el año 59 me parece del siglo XIII, deja de serlo porque es destruido básicamente, porque no, digamos que no se llevaba muy bien con los húngaros y con los búlgaros los serbios en ese momento, y no sé si hoy en día se llevan bien tampoco, pero bueno. Posiblemente no se llevan bien con nadie, pero... No se llevan bien con nadie. Y nada, pues eso es un poco lo que quería comentar. Quería comentar de la autocefalía de Serbia, porque ¿por qué no? Y sobre esa caidita de Constantinopla, que creo que es menos conocida que la caída más gorda. Recuerdo un poco los datos, ¿vale? Es libro que tiene muchísima fantasía, ¿vale? Algunas veces se hace complejo, así que lo recomiendo muchísimo. Es probablemente de los libros que más me ha gustado de siempre, pero también es complicado. O sea que echarle un ojo antes de comprarlo. Es El cerco de la iglesia de la Santa Salvación, de Goran Petrović. Como siempre, intentad comprar en librería de barrio. Y ya con eso yo termino. Hemos perdido muchísimos seguidores, porque la verdad que he pasado de una un poco tal a... No, y más o menos bien. Pues nada, vamos a darle pie ahora a nuestra invitada. Sí. Que haga ella el cierre triunfal. Bueno, pues yo esta semana estaba pensando a ver qué podía traer que fuera curioso y que no fuera un tema que ya había repetido mil millones de veces, como el bosque de la Edad Media. Y entonces me decidí por los niños salvajes. Que seguro, si os pregunto por niños salvajes, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Os viene algún caso real? Tarzán. Me viene el que se perdió en Sierra Morena y lo criaron los lobos. De hecho, hay una película sobre él. Sí. Pantoja se apellidaba, creo, si no me equivoco. Sí. Bueno, el nombre. Y el otro, el francés, el de la película de Truffaut. Uh-huh. Bueno, pues esperaba que me dijerais... Bueno, Mowgli. Porque digamos el icono, más que la historia real, no sé si tiene algo de cierto, un poco el icono Mowgli, de niños salvajes, niños perdidos, niños que crían los animales. Claro, cuando se pregunta sobre los niños salvajes, casi siempre lo primero que viene a la cabeza son figuras pues de la literatura del imaginario, ¿no? Mowgli, Tarzán, Zal con Simur, para que se note que somos las hojas de Simur y las plumas del bosque. Las plumas del bosque. Bueno, tenemos el caso de Zeus, de Rómulo y Remo, de un montón de casos míticos que son criados en la naturaleza por animales, ¿no? Pero bueno, la realidad de los niños salvajes es un poquito más triste y más traumática. Pero después de la maravillosa historia de Juan G. del domingo, he dicho... Me va a perseguir siempre. Dije, no quiero traumatizar con casos de niños traumatizados. Así que voy a intentar mirar alguno que más o menos haya salido medio bien. Entonces, pero antes de empezar a casos concretos, quiero contextualizar un poquito lo que es la figura del niño salvaje o del niño feral y de dónde viene y todo eso, ¿no?
Entonces, ¿qué entendemos por niño salvaje o por hombre salvaje? Pues es aquella persona, perdón, es que tengo la pantalla a este lado, ¿vale? Si os veis así, porque Dale caña, dale caña. es aquella persona que ha pasado los primeros años de su vida en una situación de aislamiento. Esto quiere decir que una situación de aislamiento puede ser que haya estado confinado en un sitio entre cuatro paredes sin salir. O sea, un niño que o nazca ahora sería el ejemplo un... de... Perfectamente, perfectamente. Además, antes hablaba con Romano Soizón un día que es un tema genial para ver cómo se van perdiendo un poquito las capacidades cognitivas. Pues así también Pues hace un poco un confinamiento. manual para la gente para lo que viene. Sí, sí, sí. Serán conocidos como los zoomers, ya se ha comentado. Madre mía, lleváis un día espectacular. No, información, datos solamente. Bueno, pues o bien puede ser de niños que hayan estado muchísimo tiempo confinados en un sitio cerrado, o bien niños que hayan estado en aislamiento en un pasaje natural y que no hayan tenido contacto humano. Sobre todo, suele ser más importante si cuanto más pequeños sean, porque claro, o sea, todo el desarrollo que tienes en la infancia, si lo haces fuera de un ambiente controlado, pues claro, no te desarrollas de la misma manera, se desarrollan otro tipo de capacidades, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Hay estos dos tipos, pero como yo siempre tiro más para lo que es el medio natural, pues lo de los niños confinados entre cuatro paredes no lo vamos a tocar hoy. Entonces, hay varios tipos de animales con los que podemos encontrar a estos niños, aunque seguramente los más sonados, pues, y los que más os suenen, que ya lo habéis dicho, como el chico de Sierra Lovera, de Sierra Morena, es con lobos, suelen encontrarse con lobos, con osos, con monos, e incluso he encontrado algún caso con gallinas. O con perros. Gallinas. Sí, pero bueno, o sea, normalmente los casos más sonados suelen ser con lobos o con monos. Entonces, el problema cuando nos metemos a estudiar o a investigar un poquito sobre los niños ferales es que hay muchísima ficción mezclada con lo que es la realidad. Además, hay que tener en cuenta que muchos casos que conocemos son del siglo XVII, siglo XVIII. Ciencias como la psicología, la psiquiatría todavía no se conocían bien, hay enfermedades que no se conocían, entonces pues quizás se asociaba el estado del niño salvaje a otro tipo de enfermedades. A humores, como se decía, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y bueno, y que tanto quejarse del siglo XIX, el invento y la exageración existen desde siempre. Entonces, vamos a encontrar muchos casos de niños ferales en los que se exagere muchísimo. Se exagere su físico, se exagere cómo se comporta, etcétera, ¿no? Y toda su historia con los animales. Entonces, bueno, así que tenerlo en cuenta. Según se ha ido estudiando, los casos, pues ahora el estudio de los niños ferales se estudia desde la psicología y desde la psiquiatría, pues por eso mismo, porque al fin y al cabo no dejan de ser niños con un trauma enorme, ¿no? Entonces, una de las raíces míticas de los niños ferales la encontramos en la teoría, no sé si habéis o conocéis la teoría del bosque imaginario, o sea, imaginario, el bosque originario, de los paisajes originarios que suele haber en muchísimas culturas, sobre todo lo podemos encontrar relacionado con el paraíso y ese tipo de paisajes, ¿no? Yo he leído sobre eso en un libro llamado Érase una vez el bosque, que aprovecho para promocionar. Muy bien, muchas gracias. Es verdad, tienes toda la razón. Pues en esta teoría del bosque originario también está muy relacionado con toda la corriente filosófica que luego tratará Rousseau, etcétera, ¿no? Sobre el buen salvaje y todo esto. Pues en este bosque originario vivirían, digamos que hombres asalvajados que poco a poco
según vamos avanzando en un estadio de civilización, se van desprendiendo de ese salvajismo, digamos así, hasta llegar al estado de civilización actual. Ujú. Entonces, hay épocas en las que la vuelta otra vez al medio natural se considera un atraso, como es la Edad Media, por ejemplo. Entonces, en la Edad Media vamos a encontrar el caso de Ivain o de Merlín, que salen enfurecidos al bosque y enloquecen y vuelven otra vez a ser un hombre salvaje. Entonces, hay ocasiones en las que eso está mal visto como la Edad Media y otras, como he dicho, pues con la filosofía, por ejemplo, de Rousseau y toda la corriente del buen salvaje, se verá otra vez al revés. O sea, se aspirará a ser el hombre salvaje, pues es como una persona muy inocente, ¿no? Como muy, iba a decir virtuosa, pero vamos, como inocente, Total. digámoslo así. A lo mejor también es un Inocente. paso del desprecio a la condescendencia. Sí, sí, puede ser, porque claro, o sea, todo esto también se introduce dentro del discurso colonialista, ¿no? Cuando tienes que hablar del otro, cuando tienes que hablar de otras poblaciones que están en diferentes puntos culturales. Y claro, y muchas veces se suele hacer usar estas teorías para justificar cosas que no. Pero yo Que también están un entiendo poquito. que lo de que en cada momento de la historia haya sido distinta es también fruto del contexto que se iba en cada momento histórico. Entiendo que en la Edad Media se valorase mucho el recogerse en casa tranquilamente y el estar confinado y no ir a un bosque por ahí perdido. Sí, bueno, al final tiene también mucho que ver con la libertad que luego tú tengas, sobre todo en el ámbito medieval, quiero decir, ¿no? En la Edad Media se ve mucho también el bosque como un espacio de libertad, bueno, en la Edad Media y en realidad durante bastante periodos de la historia. Irte al bosque puede ser una jodienda o puede ser una liberación, porque es un espacio, al ser tan salvaje, digamos que no estás regido por unas leyes férreas como si puedes estarlo dentro de la civilización, ¿no? Pero eso, bueno, va cambiando un poco el concepto según la época. Ujú. Y entonces, eso es todo digamos, el contexto mítico que tiene detrás, ¿no? Está muy asociado, pues eso, a los paisajes salvajes, al bosque sobre todo, y a las fieras, o a lo fiero, o a lo aterrador, digamos así, ¿no? Entonces, luego por la otra parte están con esto para el estudio, para completarlo, por la otra parte están las diferentes teorías que ya ha ido aportando la psiquiatría, la psicología, etcétera. Basándose también en casos, porque claro, no todos los casos son inventados, hay casos que están documentados y que son reales. Entonces, encontramos, por ejemplo, en Carlos Linneo en 1735, que en su libro, que se llama El Sistema Natural, ya pone como unas pautas de cómo, o sea, qué características tienen los niños salvajes. Y dice que pueden tener, o sea, que suelen tener imposibilidad de hablar y caminar erguidos de forma permanente por todo el tiempo que han estado relacionándose con otro tipo de especie que no sea la humana. Han desarrollado otros sentidos, como puede ser el olfato o el oído, o han perfeccionado la visión nocturna. Y también dice que pueden tener poca sensibilidad a los cambios de temperatura, tanto al frío como al calor, que no lo sientan igual que nosotros, y que imiten el comportamiento animal durante mucho tiempo. Esto lo escribió en 1735. Claro, pero entonces ¿vale? ya había en ese momento como pues una tipología o un concepto de lo que era el niño salvaje. Ya existía en la época, ¿no? Porque si este señor se puso a escribir al respecto. Claro, sí. Vale. O sea, la figura del hombre salvaje lleva desde... Sí. Digo, pero en concreto que en este caso ya el, llevándolo sí, incluso al niño salvaje como tal. Sí, el niño salvaje Vale. también, y de hecho,
bueno, aplicaré un caso. Entonces, claro, luego los van estudiando, van tomando nota de los casos de estos niños y van poco a poco avanzando, ¿no? Tienen en común todos estos niños entre sí carencias motoras y sensitivas. Y bueno, y eso es lo que hemos dicho, que puede ser que hay muchos autores que también piensan que puede ser que el estado del niño salvaje sea así porque haya tenido una enfermedad previa. Pero eso ya veremos que bueno, Ya. que depende del caso. Y ¿no? también, pues, imagino también las carencias, digamos, a nivel alimenticio que haya podido tener ese niño Claro. y sin fin más de factores. Claro. Sí. O sea, es que lleva muchísimos cambios y claro, depende también de cuándo el niño haya sido abandonado y cuándo se lo haya Claro, yo es que encontrado. tenía esa pregunta, si se sabe hasta, digamos, cuál es el límite de edad tirando por abajo, en el que puede ser un niño abandonado y ser autónomo y tirar él solo para adelante, él solo o con la ayuda de los lobos o lo que sea, O de la mira, gallina. o de la gallina. Pues está genial que me hagas esta pregunta porque así ya vamos a enlazar a un caso particular, porque si no me voy a liar yo aquí de palique y vamos a estar 2 horas más y no puede ser. Tú tranquila. Así que vamos a ir con el primer caso. El primer caso es el primer caso que os traigo, que hay casos anteriores, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, si no me iba a tirar aquí la vida diciéndolo. Entonces, el primer caso que os he traído es en 1799, que es el de Víctor de l'Aveyron, que es un caso francés. He traído este caso sobre todo por lo que os decía, el enfoque en el estudio de estos casos, ¿vale? Aquí digamos que es un caso que marca un antes y un después en el estudio de los niños salvajes, ¿no? Este niño es encontrado con 11-12 años en el bosque de Aveyron y lo encuentran unos cazadores. Entonces, una vez que lo cogen, este niño es acogido por una viuda, pasa por un montón de instituciones y luego lo llevan a París y lo estudian desde otras 3 instituciones distintas, ¿no? A París, ¿no? A París. Es que se ha cortado un poco, pero vale. Sí, a París. Vale. Niño lobo en París. La hostia. Perfecto. Sí. Me encanta ese título. Podría ser los lobos en Netflix. Puedes usarlo. Bueno, que lo diga Isaac, pero es buen título. Sí. Yo soy derecho free. Bueno, pues tras el estudio que se le hace a este niño, se sacan varias hipótesis. Entonces, una de ellas la dice un señor que se apellida Pinel, que dice, así, no lo digo yo, lo dice él, ¿vale? Que puede ser que tenga idiotismo incurable. Pero idiotismo cuando estaba, digamos, dentro de la categoría de enfermedad, el idiotismo. Claro. Entonces, este señor trabajaba en otras instituciones mentales, médicas, y entonces trabajaba con otros pacientes que tenían idiotismo. Entonces, él, según lo que veía, pues él decía que este niño tenía idiotismo incurable, un tipo de demencia y que la demencia que él tenía, que podía ser fruto de daños provocados por una enfermedad física que no se había tratado y que se había agravado en ese estado de salvajismo donde había estado. Has abierto la caja de Pandora porque hay mucha gente en el chat diciendo lo que estaba pensando yo. Dice, uy, eso conozco a varios que lo tienen. Y las plumas dice, hay tanta gente que sufre de eso. Y además Rey Van Basten lo autoaplica, que ya él sabrá. Pero es que me ha gustado mucho lo de idiotismo incurable, además. Idiotismo incurable. Es que es de esas palabras que, claro, el lenguaje ha ido evolucionando, pero hacía referencia a gente disminuida intelectualmente. Sí, además es que cuando te pones a leer cosas sobre este tema, artículos que son, y no te hace falta remontarnos a los 90, sino artículos de los 2000, claro, ya encuentras terminología que ahora sería un poquito, ¿sabes? Claro. Complicada. Bueno, y en los años 80 puedes encontrar una noticia del País que ponga, se calcula que hay 25.000 subnormales en España. Que no hay que irse tan lejos. Y en los 90, claro, de ese tipo. Que yo lo que reclamo es
utilizar esas palabras no en el sentido que se utilizaban entonces, pero se puede utilizar para decir también que a lo mejor no hay 25.000, a lo mejor hay 500.000 subnormales en España, pero de otro, claro, entonces es el cambio del significado, ¿no? Ahí. Ahora me está la cifra, dice, sí. Y bueno, la segunda hipótesis, que esta es por eso os decía que es un caso importante en cuanto al estudio de los niños ferales, es de John Itard, que en 1801 él apuntó que podía deberse a una causa ambiental, justificada por el abandono y el aislamiento en el que el niño había vivido. Y bueno, él cuando se entrevistó cuando vio al niño, escribió esto. Dijo: los ojos sin fijeza ni expresión divagan de un objeto a otro, sin detenerse jamás en uno de ellos, hallándose tan poco ejercitado, tan poco coordinados con el tacto, el oído tan insensible a los ruidos más fuertes como la más emotiva de las melodías, el órgano de la voz en estado de mudez más absoluto, no emitía sino un sonido uniforme y gutural. Se hallaba finalmente desprovisto de todo recurso comunicativo y en ningún ademán o movimiento de su cuerpo podía adivinarse modo alguno de intencionalidad ni de expresión. Sin apariencia de motivo alguno, pasaba de repente de la más melancólica apatía a una risa explosiva y desbordante. Parece que estamos hablando de Carlos II, según las crónicas. Pero, pues esto es lo que le decía él de este niño en 1801. La importancia de este caso es que él intentó reeducar poco a poco a este niño para ir trayéndole otra vez a los parámetros de la civilización, cosa que no pudo conseguir 100%, lógicamente. Al final pudo hacer algunos avances en el lenguaje, pero bueno, pues es un caso difícil volver a traer a un niño que ha estado tantísimo tiempo en un estado salvaje, ¿no? Y bueno, el siguiente caso que os he traído es más actual. Uy. Sí. Es de los 80. Vale. Os puedo decir que está vivo todavía, pero es de los 80. Fue muy sonado el caso y aquí a la pregunta que me ha hecho Isaac. La hilo. Es el caso de John Snabunia, no sé cómo se pronuncia, la verdad. Este caso empezó de una manera muy traumática, ocurrió en Uganda y este niño se escapó de su casa con 3 años porque su padre era un alcohólico, pegaba a su madre y un día la asesinó. Entonces él por miedo huyó a la selva. Entonces, con 3 añitos, en el 88. Entonces, según la entrevista que se le hizo a este niño, él contó que salió corriendo y se encontró con unos monos. De repente los monos le ofrecieron fruta, creo que dijo plátano, yuca y no me acuerdo, otra... bueno, fruta dulcecita, y que así poco a poco pues se fue haciendo... La naturaleza se abrió paso. A ver, si tú estás viviendo... La naturaleza se abrió paso, como en Parque Jurásico. Estás viviendo en tu casa maltrato y han asesinado a tu madre, etcétera, y vas a donde sea y te ofrecen un poco de hospitalidad, aunque sea poca, sea quien sea, te queda. Bueno, pues este niño estuvo viviendo 3 años con los monos. Él, cuando le preguntaban, él decía, no tenía ningún recuerdo traumático de haber estado con ellos, a pesar de que cuando se lo encontraron el niño estaba en un estado muy lamentable. Se lo encontró una vecina en 1991. Apareció, según he leído, el niño tenía una tenia enorme, tenía las uñas tan largas que se le habían encarnado, le había crecido muchísimo el pelo y le faltaba un dedo del pie. Pero él contaba que cuando estaba con los monos, pues la verdad que no lo pasó mal. No había signos de que tomara líquido más allá de la fruta que se comía,
O sea, al final llevaba una dieta, pues básicamente pues una dieta como la de los monos, ¿no? Pues con maíz crudo, fruta, etcétera. Y él decía que jugaba con ellos, que jugaban mucho con los monos y bueno, pues tampoco contaba mucho más. Y como se había escapado muy pequeñito, pero tampoco estuvo relativamente muchísimo tiempo fuera, pues más o menos pudo contar los recuerdos, algún recuerdo que tenía de por qué él se fue de casa. Entonces más o menos pues explicó eso, que su padre pues como que les maltrataba en casa y él huyó. Entonces, aquí os he comentado fuera de micro que yo quería hacer una encuesta como en Ilustres Ignorantes, no sé si lo conocéis. Sí, 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 me suena. Sí, ¿no? A este niño le cogió la vecina y un matrimonio que tenía un orfanato le adoptó y bueno, estuvo con el matrimonio mucho tiempo. Pero a pesar de que el niño hablaba muy poco, resulta que todo el mundo se quedó anonadado cuando empezó a hablar un poco más, porque voy a dar 4 opciones. ¿Vosotros qué pensáis que fue del niño? O sea, ¿pensáis que abrió la boca y se convirtió en logopeda de Rajoy? Resulta que abrió la boca y sabía hablar 3 idiomas. Resulta que era muy virtuoso a la hora de cantar. O resulta que abrió la boca y no sabía hablar. Cantaba, seguro. Yo digo que canta así. Cantaba porque eso da para película. Sí. Sí, porque imagino la polifonía de la naturaleza, los pájaros cantando, los monos, todo eso. Y además, si Disney nos ha enseñado algo, es que en la selva y en los bosques se canta. Claro. A mí me hubiera gustado que hubiera incluido que ese niño fuera Juan Gómez Jurado, porque habría casado un poco la historia. Pero como no lo has dicho, yo voy a decir lo de los idiomas. Es que a lo mejor, ojo, a lo mejor hay giro. No, cantaba con la voz de Phil Claro. Collins, además. Yo digo los idiomas. A lo mejor había por ahí uno Beli en ruso y otro Beli en checo y aprendió. A lo mejor, claro, a lo mejor pasaban turistas por ahí por delante de ellos y nadie se dio cuenta de que estaba el niño allí y él de escuchar a la gente pasar o algo aprendió. Claro, claro. No, Bueno, pues resulta que el niño comenzó a hablar y tenía una voz maravillosa. La fácil. Entonces, ¡Bú al niño! Entonces, el niño se unió a un coro de gospel y cantaba muchísimo en el coro. Llegó al poco tiempo, llegó una señora de unos 50 y pico años, una inglesa, a donde él vivía, a Uganda. Entonces, le contaron la historia de este niño y se quedó anonadada. Y dijo, madre mía, qué espectacular esto. Pues ¿por qué no me monto yo una gira de 3 semanas del coro del niño salvaje por Inglaterra? ¿Por qué no le Que saco se yo el llama dinero así. al niño? Pues, se llama así, sí. el coro del niño salvaje. Ya, Que vino esto de lo Uganda. titulamos así. Entonces se fueron 3 semanas a cantar con el coro de donde cantaba el niño a Inglaterra. Luego volvió y resulta pues que también tenía bastantes capacidades para el deporte y ha ganado alguna medalla porque estuvo en unos Juegos Olímpicos especiales también. Y actualmente está viviendo en Uganda y según la última noticia que leí, pues tenía intención de hacer familia, pues como todo el mundo. El chico tiene alguna deficiencia después de todo lo que pasó, pero no es un caso para nada de los más traumáticos. De hecho, todos los traumáticos me los he dejado fuera porque no quería dramas. Al decirlo A de este las quedó. medallas, me ha recordado a uno, y ya aprovecho para preguntarte si es cierto, que creo que era un niño sirio a mediados del siglo XX, lo encontraron que vivía con antílopes, creo, y dicen que había desarrollado tal musculatura que hoy en día le ganaría una carrera a Usain Bolt
sin esforzarse mucho. Qué guapo. Pues ese caso, no, o sea, no le conocía, la verdad. Pues te lo buscaré y te lo pasaré porque Vale. quiero yo resolver la duda de si le ganaría o no. El niño Gacela, ¿no? Algo así, sí. Hombre, yo creo que aunque sea en la actualidad hay gente que también se sigue flipando, ¿sabes? No sé yo en qué momento. O sea, Hay mucha puede ser gente que se sí, flipa, puede eso es ser que verdad. sí. Eso es verdad. Gente que se flipa. Sí. Es que Sí, pero claro, ¿sabes? Que un puede poco ser que flipado. pase, ¿eh? Me calle en la boca totalmente, pero... En fin, Y ¿no? nada, pues sí, Muy que chulo. quería terminar así por todo lo alto, con una historia así bonita. ¿Viste? No, ahí me parece brutal como fin, como piedra final de esta casa. ¿Pero se ha hecho ya la película o se No, pueden no, vender los que va. derechos? ¿Todavía no ha ido ninguna otra señora inglesa o señor inglés a explotar esa No, película? no se ha hecho la película, pero la BBC creo que hizo ya un documental. Vale, Bueno. ves En cómo los se ha ido. 90. Vale. Empezaron a exprimir ahí a la vaca en los 90. Si es que siempre hay alguien dándole un poco a las ubres. Sí, Pues sí. muy chula la historia, la verdad. Muy guay. La verdad que el tema es chulísimo. Pues el tema da para mucho. También a nivel literario y a nivel pues de la cultura popular, lo que son los niños perdidos y los niños del bosque, está muy chulo. Dice Romano Socio un día que cree que es de BBC, pero no lo sabe. Sí, de la BBC. Vale. Pues los ingleses ahí a tope. Ese narcoestado, como decíamos en los otros en los otros directos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por traer eso. Muchas gracias a vosotros por darme voz siempre. Hombre, todas las Nada. veces que sea. Faltaría Ahí a tope ¿Algún desde el principio. último alegato? Hombre, pues que hay que reivindicar la divulgación histórica a tope siempre en todas las plataformas y que nos tenemos que respetar a nosotros mismos lo primero a tope y hacer piña que para eso estamos, que tenemos una comunidad muy guay. Ahí. Duro. Muy bien. Y Sí, con Ella ha los, de dicho- ciencia, con los de ciencia también, ¿eh? Sí, Los sí. dibujadores a tope. Eso, Contra las homeocosas. exacto. Eso hay que decirlo más, ¿eh? También que hay que traer, y a lo mejor traemos algún día algún científico aquí de los duros, de los hard science, para estar con nosotros. Joder, Y está guay. recordamos, Érase una vez el bosque, libros.com, que la gente lo puede consultar gratis. Espera. He vuelto a Después. pasar el La enlace. promoción. He vuelto La a poner el promoción. enlace por si a alguien se le ha pasado una de las 3 veces que lo he puesto en el chat. Bueno, pues para cerrar, muchas gracias a nuestros 12 suscriptores y a todo el mundo que ha estado ahí viéndonos, que ha sido bastante gente, hemos llegado creo que a 60 espectadores. Eso, Joder, qué guay. la verdad es que muy chulo haber tenido tanta gente. Y muchas gracias también a todos los que nos seguís, que son ya 91 personas, que hemos subido un montón hoy y la verdad que vamos bastante bien. Así que nada, muchas gracias a todo el mundo por estar ahí y os emplazamos a una nueva sesión. Porque este domingo vamos a saltarnos un poco lo de que los domingos lo hacemos solo por cuestiones de agenda. Este domingo estará con nosotros Félix Gil. Félix Gil es editor de la Feria de los Libros. Además, El culpable de que exista Historia Absurda de España. Exacto. Hable de que existamos. Y todo lo demás. Aquella persona que un día apareció en nuestro correo electrónico y no nos creíamos el asunto. Entonces, Félix estará aquí. Toda aquella persona que le interese el mundo en general de la edición, pues puede estar aquí para preguntarle cosillas. Pero, evidentemente, pues nosotros vamos a preparar también una entrevista para Félix para que eso cuente un poco cómo funciona la edición. Concretará un poco más en la edición de libro histórico, de ensayo histórico, evidentemente. Lo digo por si alguien quiere expresar, o sea, poner algún tipo de pregunta Insulto, o de insulto. sugerencia. De hecho, le dijimos, ya lo digo y lo adelanto, le dijimos que si quería censurar alguna cosa que lo hiciese. Dijo que no, que a tumba abierta, con lo cual todo está permitido. Navajilla, puño, lo que sea. Bueno, pues nada, pues el domingo nos vemos con Félix. Muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros. Echadle un ojo no solo al libro, sino a su blog. Lo tenéis en Twitter, en Instagram y supongo que en más redes sociales, pero también me pierdo un poco. Las Facebook hojas del y bosque. Pinterest. ¿Perdón? Facebook y Pinterest.
Vale, Facebook y Pinterest. Las hojas del Pinterest. bosque, pero la mayor El parte de gran las veces... olvidado, Pinterest. ¿Perdón? Pinterest, el gran olvidado. Ah, sí. Decía que a veces, o creo que la mayor parte de las veces, lo tienes sin el las. Con lo cual que la gente no se líe. Es hojas del bosque o las hojas del bosque. ¿Puede ser? Ujú. Vale, pues eso. Las hojas del bosque. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo para todo el mundo. Y un saludo para vosotros por estar ahí también aguantando. David, ¿sabes? Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Adiós.